Ser podcast. En primer lugar, su rica y larga cabellera, ligeramente rizada y ampliamente desbordada sobre su nuca divina, flotaba con suave abandono. Una corona irregularmente trenzada de flores variadas rodeaba la parte superior de su cabeza. En medio, encima de la frente, un disco aplastado en forma de espejo, o más bien imitando la luna. Irradiaba un blanco resplandor. Su túnica de color cambiante, tejida con el lino más fino, era blanca como el día, amarilla como la flor del azafrán, rojiza como la llama. Y a todo lo largo de la curva que describía este magnífico vestido, reinaba sin interrupción una guirnalda compuesta por entero de frutas y flores. Continuamos en Ser Historia en este programa especial que estamos haciendo desde el Foro de Cartagena, en Cartagena, Cartagonova, la antigua Cartagonova. Escuchábamos ahora en la voz de nuestro compañero Julio López un fragmento de la Metamorfosis de Apuleyo, un autor del siglo II, en donde se describía, ¿no?, a la diosa Isis. Isis, a la que hemos dedicado el cronovisor junto con nuestro crononauta Jesús Callejo, es una de las protagonistas, ¿no?, de la historia que tenemos frente a nosotros, ¿no? Y aquí la tenemos delante de las letras de la cadena SER, ahí en Playmobil. Le hemos traído ya. Podría ser la Virgen María y el Niño Jesús, o podría ser la diosa Isis y Horus Niño, ¿no? En cualquier caso, son referentes del pasado que, como decíamos, tienen su eco en el presente. El Iseion es uno de... Claro, la cabra tira al monte. Yo, como egiptólogo, pues lo que más me gusta de aquí es el Iseion, ¿no? Pero hay muchísimos lugares más, ¿no?, que son de los que vamos a hablar en los próximos minutos, y lo vamos a hacer con la arqueóloga, ¿no?, que lleva día a día, mano a mano, trabajando en este yacimiento desde hace muchísimos años. María José Madrid, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho, encantada. Bien, lo comentábamos antes, ¿no? La primera entrevista que te hice fue en la caseta con los pantalones llenos de barro. Además era un día, no era de temperatura ni de clima muy agradable, y estabas en la caseta ahí arriba, ¿no?, en esa pequeña loma. Estamos en el foro. El foro era, por definirlo brevemente, ¿no?, era como la plaza mayor, el núcleo alrededor del cual se vivía la vida, valga la redundancia, en la antigua Roma, ¿no? Exactamente, es como la plaza del ayuntamiento en la actualidad. Además lo tenemos todo, pues en nuestro caso está un poquito más lejos, pero normalmente tenemos un templo, ya sea una catedral, una iglesia mayor, un elemento religioso. Tenemos la casa del pueblo, tenemos el ayuntamiento, en este caso pues la curia, el foro, toda la plaza que le rodea. Y luego, bueno, pues ¿dónde está el principal comercio de la ciudad? Pues en el entorno de esa plaza mayor, de esa plaza del ayuntamiento. Allí es donde casi siempre tenemos las principales referencias comerciales. Uh-huh. En el caso de Cartagena, pues casi todas las navieras están allí en la plaza del ayuntamiento. Uh-huh. Fíjate la importancia que tiene este lugar donde estamos en relación, ¿no?, a esa vida. Lo vemos también a nuestra espalda, la gente que nos escucha no lo puede ver, pero detrás de nosotros están las termas también, ¿no?, que era otro lugar de reunión del pueblo romano. Sí. Y además se conservan muy bien, comparadas con otras termas. Bueno, estas son extraordinarias, ¿no? Sí. En este trocito de la antigua Cartagonova, a mí me gusta explicarlo como que realmente mostramos la cotidianeidad de una ciudad que en ese momento sería una ciudad cosmopolita, muy abierta a ese Mare Nostrum que bañaba toda la costa, donde el protagonismo estaba no solamente en su paisaje, en las vías que lo conducen, sino, como también ha resaltado la alcaldesa anteriormente, pues en esa dársena tan privilegiada que baña nuestro litoral y que realmente marca la esencia de la ciudad.
Y pues como tal ciudad cosmopolita, pues debe tener una serie de edificios que van marcando la vida cotidiana, como son las termas, unas termas que quedan muy cerca del área portuaria. Este edificio en el que nos encontramos, un edificio pues que tendría una parte comercial, una parte residencial y sobre todo una parte simbólica que es justo la estancia en la que nos encontramos, y luego pues un elemento tan singular y tan mágico, creo que es tan mágico para ti como para mí, como es el Iseion, el santuario de Isis, que desde luego pues es especialmente singular y bajo mi punto de vista creo que es una de las piezas más interesantes y más bonitas que ofrece ahora mismo Cartago Nova. Sí, porque además en el museo, ¿no?, que inaugurasteis hace poquitos años, se pueden ver algunos de los objetos materiales que han aparecido en esas excavaciones, como parte de la estatua, ¿no?, de la diosa Isis, con ese nudo característico, ¿no?, que es lo llevaba Cleopatra, lo llevaban algunas figuras importantes, pero siempre, claro, lo llevaba Cleopatra porque era gran sacerdotisa de la diosa Isis, no porque fuera algo de moda, no era un nudo, el tiet específico, ¿no?, de la diosa Isis. Y podríamos decir también que gran parte de esa vida, ¿no?, gira en torno al templo, ¿no?, donde, como sucede en todas las culturas, bueno, pues al final se ponen alrededor sus tiendecitas, la zona de comercio, la zona de ocio, de asueto, de descanso, pero también el templo, ¿no?, que está en el foro, es un elemento que ponía en valor, ¿no?, en el mundo antiguo la importancia de este lugar. Exactamente, y además, mira, en el santuario de Isis, lo hemos comentado en alguna ocasión, han salido muy pocas piezas, pero todas muy significativas. El fragmento de la escultura, pues prácticamente lo que tenemos es un trocito de rodilla, pero a través del manto puedes ver efectivamente el reflejo, la caída provocada por ese nudo isíaco que se encontraba en el pecho, que ahora lo seguimos teniendo, habitualmente seguimos usando nosotras, pero sin ese simbolismo, que además yo creo que está muy relacionado con el Nilo, con el movimiento del agua y toda esa generación de vida que marca el Nilo por su paso. Y luego esa pequeña esculturita muy transformada porque tuvo un segundo uso en un espacio de tipo industrial, probablemente en una herrería, pero que creo que podemos vincular, estamos muy seguros de que se trata de la parte de la escultura de Harpócrates, con esa rigidez, ese busto, esa zona central de ese cuerpo de dimensiones pequeñas, donde no se ve ningún pliegue, es una imagen completamente hierática, como era la imagen con la que se representaba a Harpócrates. Y luego, bueno, pues pequeños elementos que pueden ver en las vitrinas del museo, esas representaciones de las esfinges, esos personajes alados, esos animales que mezclan parte de la fiera, el simbolismo humano y también alas, que bueno, pues están tan relacionadas con ese mundo isíaco, con esa sacralidad relacionada con el culto a Isis y Serapis. Lo que yo no conocía era, bueno, el museo nunca había tenido oportunidad de verlo, es espectacular, y la propia entrada, ¿no? La propia entrada con ese espacio, ¿no?, con esos polletes, iba a decir, donde están las esculturas, ¿no?, donde debían de estar esas esculturas ecuestres. Nos tenemos que imaginar un espacio realmente grandioso, ¿no?, para una ciudad portuaria que era tan importante en aquella época. El reflejo de esa arquitectura, de la grandiosidad de esa arquitectura, viene dado por el valor de la ciudad, ¿no? Claro, efectivamente, tú lo has reflejado muy bien. El espacio del foro, a pesar de ser en metros cuadrados, pues no es un espacio excesivamente grande, pero sí que está muy sobredimensionado en sus proporciones. Hablamos de un templo que posiblemente tendría columnas de 8 metros de altura, que una vez que tú le unes el tímpano, la altura de la cubierta, la escalinata de acceso, estamos hablando de un templo de 14-15 metros de altura sobre una plataforma que ya de por sí se encontraría alrededor de 15 metros por encima del nivel de circulación del pueblo, porque tengamos en cuenta la gradación que ellos hacen en su propia estructura arquitectónica. La plaza
que está dedicado a los ciudadanos y al pueblo, la plaza, que está dedicado al sector político, que es la que ahora visitamos, y luego la zona dedicada a los dioses, el mundo religioso, que es, bueno, pues esa plataforma superior de la cual no conservamos nada, pero que su excavación sí que nos ha dado muchos datos referentes a esa transformación que se produce en la ciudad en época de Augusto. Porque el foro se sabía que estaba aquí, se intuía que estaba en este lugar. ¿Cómo comienzan las excavaciones del foro? Bueno, pues las excavaciones del foro empiezan en el año 95 dentro de un plan de estudio de todo el Cerro del Molinete, pues para ver la evaluación arqueológica y posibilidades de intervención en el cerro. Y en esas excavaciones del año 95 se hacen sondeos de forma, digamos, de forma rítmica, pues buscando ese potencial, no tanto la interpretación, sino ese potencial arqueológico para ir diferenciando zonas de mayor incidencia y zonas de menor conservación de restos. Y en uno de ellos, bueno, pues hubo la magnífica suerte de que apareció una de esas columnas del edificio del atrio en el que estamos, y en otra de ellas se localizaron varios peldaños de la escalinata que comunica la terraza intermedia con la terraza superior del foro. A partir de ahí, pues bueno, ya te empiezas a ver pues una arquitectura de gran valor hecha en piedra caliza, de mármol del Cabezo Gordo, que bueno, pues sabemos que para ello era un mármol. Y empezamos a ver que efectivamente esas trazas nos están indicando posiblemente una arquitectura pública. Se va ampliando ese pequeño sondeo que inicialmente era de 5 por 5 metros y se van sacando diferentes piezas del puzzle y poco a poco pues se va recomponiendo. La primera interpretación pues la aportaron los compañeros Luis de Miquel y Blanca Roldán, que ya desapareció en el año 96. Ellos ya se atrevieron a hablar de que ahí probablemente estaba el foro y empezaron a poner sobre la mesa, bueno, pues diferentes elementos que iban confirmando esa hipótesis. Y que, bueno, pues acompañaba alguna propuesta. El profesor Sebastián Ramallo ya había publicado en el año 89 la posibilidad de que el foro se encontraba en esa zona, pero anteriormente se hablaba de que el foro podría estar más bien en lo que ahora es la Plaza San Sebastián. Poco a poco se ha ido confirmando y ese puzzle se ha podido ir recomponiendo. Claro, ves fotografías de los años 80, de esto lógicamente el espacio no se parece en nada, incluso ves una fotografía de 5 años o hace 10 y la parte del museo pues tampoco se parece en nada. Yo recuerdo una vez que estuvimos charlando, ¿no?, en aquella parte donde está ahora el museo, estabais excavando todavía ahí, ¿no?, la última vez que yo vine, y precisamente quería acabar, María José, hablando del museo. A mí me ha parecido espectacular, ¿no?, no solamente la museografía, la exposición de las piezas, el contexto arquitectónico, ¿no?, que se ha querido dar para reflejar la grandiosidad de lo que había allí en su momento, ¿no?, con ese togado, ese enlosado del suelo. A mí me parece espectacular, y como comentábamos antes con Encarni, la posibilidad de que tienes de verlo, el museo, paseando por el mismo piso, el mismo suelo del foro. Porque hace 2000 años prácticamente pues paseaban los romanos, ¿no?, y las romanas por aquí. Sí, la verdad es que me encanta que lo digas, no puedo obviarlo, pero bueno, yo creo que al final el museo refleja la madurez de un proyecto. La madurez de un proyecto en el que ha participado un equipo muy grande y muy diverso de gente, y donde al final se han ido uniendo un poco diferentes puntos de vista que han ido sumando y generando. Pues tú has destacado 3 cosas fundamentales. Yo creo que es pues la magia de cuando tú entras al Museo Foro, no sabes lo que te vas a encontrar, y es pasar la primera puerta de cristal y ya empiezas a ver que efectivamente eso te va a sorprender. Ahí entra pues esa selección de piezas que se ha hecho tan cuidada, la forma de exponerlas y demás, y también bajo mi punto de vista se ha hecho un trabajo de restauración extraordinario que le ha devuelto a esas piezas que durante el proceso de excavación
eran simplemente fragmentos, como podría ser la Sítula, que es una de las piezas maravillosas, y bueno, pues nosotros la llamábamos la amalgama. O sea, imagínate, cogimos un trozo de tierra, los restauradores empaquetaron un trozo de tierra sabiendo que ahí había algo, pero no éramos capaces. Bueno, se ha trabajado muchísimo y yo creo que efectivamente se ha devuelto a la ciudad lo que era de la ciudad y se ha puesto en valor pues un pasado histórico muy valioso y con mucha proyección de futuro y utilizando pues muchos recursos del siglo XXI. Además, sin perder nunca el referente de la propia identidad, porque es Museo Foro El Molinete. Exactamente. Es decir, siempre hay que seguir utilizando el nombre, ¿no?, con el que era conocido, ¿no?, por los cartageneros durante muchísimos años. A mí me parece una idea brillante que merece la pena ser visitada, ¿no? En este caso el museo y el resto del yacimiento arqueológico que el museo está dentro del foro. María José Madrid, arqueóloga y abanderada de este proyecto tan importante como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.